Muy buenos días, hermanas, hermanos. Un abrazo para todos. Gracias al Señor por poder estar frente a esta cámara para poder seguir predicando la palabra del Señor. Con mucha alegría, con mucha esperanza. Y bueno, en medio de tantos ataques del maligno, aún así podemos predicar la palabra, el evangelio de su gracia, porque es justamente la gracia la que nos ha capacitado a hacerlo. Un abrazo para todos los hermanos y las hermanas que van a escuchar. Creo que hoy es 13, creo que es de noviembre del 2024. Y bueno, y quería compartirles una porción más de la palabra sobre el libro de Timoteo, segunda de Timoteo. Tal vez hacemos una reiteración al principio. Un abrazo, hermanos, para todos. El Señor le bendiga grandemente. Estamos planificando un viaje para la semana que viene para la provincia de Misiones. Estamos llevando ayuda para los hermanos, ropa, con ropa en buen uso. Si usted tiene algo para que nosotros llevemos a Misiones como una ofrenda, usted sabe que la necesidad está en todos lados, y si bien allá en Misiones los hermanos la luchan como en todos lados, hay necesidad todavía. Así que, hermano, recurro a su nueva vida, a su sensibilidad para poder ayudar a los hermanos de allá de Misiones en lo que usted pueda, ¿no? En lo que usted pueda. Acerque. Recién viajamos la semana que viene, el día jueves, viajamos allá a Misiones, a Paraíso y a San Pedro, y bueno, vamos a llevar todo lo que los hermanos nos alcancen. Calzado, pantalones, camisas, corbatas, trajes, ¿por qué no? Que no usan, sábanas, frazadas, y bueno, y todas esas cosas que muchas veces uno ya no lo usa, podemos darle a los hermanos que necesitan. Si usted quiere dar algo nuevo, mejor, porque siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros, ¿no? Gracias, le damos, Señor. Nosotros ya hemos juntado por un poquito, por nuestra parte, por nuestro hogar, y bueno, y todo sea para la gloria y para la honra del Señor. Esto lo aprendí en un viaje misionero en Santiago del Estero. Nosotros íbamos con la palabra nada más, pero había tanta necesidad, hermano, en aquel tiempo, en Santiago, en Herrera, tanta necesidad había ahí, ¿no? Que ahí nos dimos cuenta que no solamente uno tiene que llevar la palabra, que sí, que la palabra es, pero hay que a veces llevar algo más, para que la palabra sea recibida o para que las personas abran sus corazones. Porque las personas están endurecidas por causa de la realidad, ¿no? Y bueno, la realidad a veces es muy dura. Si usted puede colaborar, hermana, hermano, mandando, enviando, también se comunica con nosotros y nosotros le hacemos saber cómo puede alcanzar esa ayuda. Colabora, hermana. Es una manera de predicar el Evangelio. Es una manera de exaltar el nombre del Señor, de engrandecer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No, lo hacemos por amor, no hacemos, usted no está invirtiendo, usted está expresando su amor. No invierta en estas cosas, ¿no? Estas ofrendas nosotros fielmente las hacemos llegar a las personas, fielmente. El Señor le bendiga y le multiplica el 100%. Gracias le damos al Señor, hermano amado. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra. Señor, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor. Bendice, Señor amado, esta mañana nuestras vidas. Señor, tú sabes, Señor, lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi interior. Señor, y te pido, Señor, que tú uses lo que has puesto dentro de mí para poder predicar tu palabra. Oh Señor, bendice a los hermanos, a las hermanas, Señor, que están en su disposición colaborar
con nuestro viaje a Santiago del Estero también, y alcánzales el 100, el 200%, Señor, a ellos por cuanto han dado para aquellos que necesitan. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, pero también te pido para que tu palabra sean instrumentos, Señor, que abra los ojos del entendimiento, tu espíritu, Señor, para que los hermanos puedan, Señor, conocer cuál aquella supereminente grandeza de su poder, la que obró en Cristo, resucitando de los muertos, ¿no? Y cuáles los beneficios de la redención. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Vamos a leer una porción. Entonces nosotros estábamos, y quiero volver a este personaje de Alejandro el Candelero, ¿vio? Quiero volver un poco a eso porque hoy hay muchos Alejandros. No serán candeleros, pero serán comerciantes, tendrán una pyme, tendrán un negocio local, tendrán un trabajo común, pero el espíritu de Alejandro, ¿no?, que es el espíritu del error, ¿no?, hoy anda por todos lados y encima se introducen dentro de nuestras congregaciones vestido de cordero. Entonces dice, Alejandro el Candelero me ha causado mucho mal. Bueno, nosotros vimos ahí en el en Hechos capítulo 19, lo vemos a Alejandro en Éfeso, ¿no?, estando en acuerdo con el apóstol Pablo. No, él quiso apaciguar a la multitud cuando la gente quiso ir en contra de Pablo, porque Pablo predicaba en contra de la diosa Diana, ¿no? Entonces Alejandro el Candelero quiso defenderlo a Pablo y la gente no le permitió. Ahí lo vimos en el capítulo 19. Este Alejandro fue uno de los convertidos ahí en Éfeso. ¿No? Se convirtió al cristianismo en Éfeso por medio de la prédica del apóstol Pablo. Quiere decir que de alguna manera Pablo lo ganó. No, y es triste, ¿no? Es triste cuando un hermano empieza desde muy joven, desde muy pequeño en nuestras congregaciones y después se nos hace, ¿no?, enemigos. No de nosotros, sino del Evangelio, como vamos a ver. Él también predicó en Éfeso ahí, a Alejandro. Predicó con Pablo. Era un ministro de la palabra. Y bueno, sabemos sobre lo que pasó cuando él trató de defenderlo a Pablo y echaron mano de Alejandro y después no se supo más nada sobre este hombre, salvado, porque había recibido a Jesucristo como Señor y Salvador por medio de la prédica del apóstol Pablo. Después no se lo menciona. Ahora Pablo lo menciona en Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Entonces dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio de la fe. Fíjese, algunos hicieron naufragio de la fe, porque no mantuvieron la buena conciencia, porque no mantuvieron la fe. La fe. Nosotros ya explicamos que la fe es la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es el espíritu. No mantuvieron el espíritu de la palabra. No mantuvieron la enseñanza de la palabra. No mantuvieron la instrucción, la doctrina de la palabra, sino que ellos echaron de sí, ¿no? Naufragaron de la fe. Es decir, que la fe no produjo en ellos lo que tendría que haber producido, ¿no?, que era la misma conducta y lo mismo que produjo en Timoteo. Timoteo no fracasó en la fe, no naufragó en la fe, sino que él fue firme. Él se estableció en la fe. Timoteo y otros como Timoteo, ¿no? No fue el único, fueron varios hermanos ahí. Entonces fíjese cómo se puede naufragar en la fe. La fe no produjo en aquellos que la oyeron o que la recibieron, no produjo el carácter que produjo en
en Timoteo, en Tíquico o en algún otro ayudador de fiel que tenía el apóstol Pablo. Ahora fíjese que estos que naufragaron en la fe, ellos recibieron la misma provisión para el ministerio que recibió Timoteo. Recibieron la misma provisión. No se hizo no hizo acepción de persona a Pablo. A este le voy a decir tanto y a este le voy a decir otro tanto. A este le voy a revelar esto, no, sino que él habló a todo, los proveyó a todo con la misma calidad de conocimiento y de iluminación y de revelación. Que todos lo podían haber alcanzado. ¿Qué podían haber alcanzado? Lo que alcanzó Timoteo, ¿no? Pero algunos no lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque negaron la fe, ¿no? Naufragaron de la fe, echaron de sí. Es decir, que no retuvieron lo que escucharon. Ellos, lo que les hablaba Pablo, ellos no lo tenían como una verdad, como una única verdad. No lo tenían así, sino que ellos escuchaban y interpretaban conforme a su propio razonamiento, a su propia expresión. ¿Vio? Y eso les hizo naufragar de la fe. Hoy hay muchos de esos, muchos hermanos que no aceptan, ¿no?, aquel que le está enseñando, ¿no?, aquel que le está conduciendo, aquel que le está instruyendo, ¿no? ¿Y quién es ese? Y esa es la palabra. Ese es Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio del apostolado del apóstol Pablo, por medio del ejemplo de Timoteo. No aceptan. Ellos no se adueñan de aquello, que es así como se debe hacer, pero después lo deshacen. No lo usan para afirmarse, no lo usan para edificarse a sí mismos, ¿no? Sino que eso que va, seguramente esas enseñanzas y esa doctrina, iba en contra de la manera de pensar de aquellos que naufragaron. ¿Vio? Iba en contra de, por ejemplo, en este hombre, Alejandro, Himeneo y Alejandro, ¿vio? Alejandro significa ayudador de los hombres, ¿no? Y Pablo decía, si nosotros agradáramos a los hombres no seríamos siervos de Cristo. Y eso seguramente que le tocó a Alejandro, le trajo una perturbación a Alejandro, porque él quería agradar a los hombres, él quería ayudar a los hombres. Pero Pablo decía, si yo fuera siervo de los hombres, no sería siervo de Jesús. Si agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y eso no quería decir que no había que ayudar a los hombres. Pablo no dijo eso, pero él lo habrá interpretado de esa manera, y entonces todo lo que decía Pablo de ahí en más era relativo para este hombre Alejandro. No era algo que esta nueva enseñanza que él había recibido no lo convencía, ¿no? Porque él quería ayudar a los hombres, pero él quería ayudar a los hombres a través de su propia fuerza, de su propia filosofía, de su propia capacidad intelectual, ¿no? Pablo decía que teníamos que ayudar a los hombres por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Vio? Entonces es como tratar de dejar de un lado el Evangelio de la gracia y tomar el Evangelio de las obras para agradar a los hombres, ¿no? Agradamos a los hombres, pero ya no estamos agradando a Dios ahí, porque Dios no quiere que prediquemos el Evangelio de las obras. Le llamamos evangelios porque era lo que predicaba la iglesia de Jerusalén, sino que nosotros predicamos el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio de esta dispensación, y en la cual Dios se agrada. Bueno, entonces dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, ¿quién? Timoteo, la cual echando de sí algunos, hicieron naufragio de la fe. ¿Qué echaron de sí algunos? ¿No? ¿Qué echaron de sí algunos? ¿No? La buena conciencia. Y dice que la conciencia nuestra fue limpiada por medio de la sangre de Cristo. ¿Vio? Fue limpiada la sangre de Cristo. Ahora,
todos los pecados, todo lo que nosotros hicimos en el pasado, eso se quedó borrado de nuestra conciencia. No hay conciencia de pecado en nosotros. Bueno, entonces dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eso dice en 1 de Timoteo 1, 19 y 20. Pero nosotros estamos leyendo en 2 de Timoteo 4, alabado sea el Señor, versículo 14, donde dice, Alejandro el calderero me ha causado mucho males. Fíjese. ¿Por qué? Porque él iba en contra de la predicación del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol, predicador y maestro de los gentiles. ¿Quién lo colocó ahí? Dios lo colocó ahí. Y entonces él predicaba, tal vez no contra Pablo en sí, sino contra lo que Pablo decía. ¿No? Pablo decía que la resurrección, que había una resurrección de los muertos, como nosotros lo podemos leer ahí en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 23 en adelante hasta 45. ¿No? Ahí nos explica todo sobre la resurrección. Él creía en la resurrección de los muertos. Pero Alejandro iba en contra de esa enseñanza y decía que la resurrección ya se había logrado, ya había ocurrido la resurrección. Cuando usted recibe a Jesucristo, usted es resucitado. Y ahí estaba. Y ahora nosotros ya hemos resucitado, según Alejandro. Nosotros ya hemos resucitado, pero corporalmente, íntegramente, somos personas resucitadas, ¿no? Y entonces nuestros hijos son santos, ¿no? Y todo eso, ya son salvos, ya son gente que iba a ir al cielo sin la salvación, sin la redención. Ellos podían acceder a la salvación porque ellos ya habían nacido, no de nuevo, por medio de que fueron engendrados por cristianos. Y eso no enseñaba Pablo. Eso no enseñaba. Pablo enseñaba que nosotros para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, ¿no? Y habla Pablo de una resurrección, de una mejor resurrección y de una resurrección después de entre los muertos, que habla en el libro de Filipenses, creo que sí, es Filipenses capítulo 3, capítulo 4. Pero Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, por causa de que él hablaba en contra de lo que hablaba Pablo. No pasa hoy mismo, no pasa hoy día lo mismo. No se ponen ministros contra ministros, ¿no? Un ministro dice una cosa y el otro ministro lo descalifica, ¿no? Pero no están los dos, ¿no? Sobre la enseñanza del apóstol Pablo, de la enseñanza del evangelio que Pablo predicó, y no. Hay uno de los dos que está rechazando la enseñanza. Hay uno que está haciendo como Alejandro. Tal vez hoy no se cuestiona sobre la resurrección de los muertos, pero hay enseñanzas que vienen del apóstol Pablo que muchos desechan. ¿Por qué? ¿Por qué desechan? Por lo que dice acá en el capítulo, porque en el 19, ellos endurecieron su conciencia. Sus conciencias están cauterizadas, porque la conciencia es la sensibilidad de lo que nosotros en la conciencia tenemos que tener sensibilidad para recibir lo que el Espíritu nos va enseñando. Nuestra conciencia, ¿no? La cual echando de sí algunos, ¿vio? Ya su conciencia no los guía ya. El Espíritu Santo ya no los puede guiar a través de la conciencia, porque ellos, dice más adelante, echando de sí algunos hicieron naufragio de la fe. ¿Cuál es la fe? La fe es la palabra. Entonces, ¿qué predicaba el apóstol Pablo? Que el justo por la fe vivirá, por la fe y para fe vivirá. Entonces, él estableció la fe en nosotros, ¿no? Y Alejandro, ¿no? Ya se salió de la fe, permitiendo que su conciencia fuera endurecida. Entonces, ahora ya no es la palabra del Evangelio
que lo guía a Alejandro a predicar, sino que es su filantropía, ¿no? Que eso significa, lo busqué yo, la palabra esa filantropía, que eso significa una persona que se basa en la filosofía o en el conocimiento humano para ayudar a los hombres, ¿no? Eso es filantropía. Y él usó ese conocimiento, Alejandro, ¿no? Usó la sabiduría, la ciencia natural, ¿no? Para ayudar a los hombres, porque Alejandro significa ayudador de hombres. Pero sigamos con la palabra ahí en 2 de Timoteo, capítulo 14, 4-14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, dice Pablo. Muchos males le causó Pablo, a causa, no atacando, sino atacando lo que Pablo decía. Pero que a nosotros no nos causan males los hermanos, no nos vienen, no nos pegan, no nos escupen en la cara, no nos retan a duelo, por ejemplo, ya es una expresión viejísima, pero nos causan daño, ¿no?, a nosotros e ir yendo en contra de lo que nosotros hablamos, estableciendo ellos o queriendo establecer ellos su pensamiento, su razonamiento humano. Entonces, fíjese que este Alejandro, ahí en el capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 19, versículo 20, ahí relata que él e Himeneo hicieron un naufragio de la fe. Estos dos naufragaron de la fe. Desecharon la limpia conciencia, ¿no? Desecharon la limpia conciencia. Y parece ser que Alejandro era un ministro que luego desistió, abandonando al apóstol Pablo. Creo que muchos son pastores, son evangelistas, son ancianos, ¿no?, que desisten de su ministerio, porque dejan de creer en la fe, dejan de creer en la palabra, ¿no? Sí, pero muchos no se basan literalmente en lo que Pablo escribe o escribió, en lo que este hombre puesto por Dios, ¿no?, él escribió a través de sus papiros, a través de sus libros. Ellos no se basan de eso. Ellos se basan del lado de la historia, muchas veces, o ellos buscan un conocimiento no fuera del conocimiento revelado de la palabra para establecer ellos lo que ellos piensan, yendo en contra del pastor que está enseñando a la iglesia. Cada pastor tiene dice, habrá un pastor y habrá una congregación, y habrá una oveja y habrá un pastor. Usted tiene que dejar de intrometerse en lo que el pastor enseña. Porque cuando usted se entromete en lo que el pastor enseña, entonces usted está entrometiéndose entre las ovejas y Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién puso al pastor? Dios. Entonces, Jesús es el buen pastor, es el príncipe de los pastores. ¿Quién lo puso? Dios. Entonces, Él le da el alimento. Él está en la responsabilidad del pastor darle el alimento. Ahora, si usted ve que el alimento que le da el pastor, a usted no le gusta que esas ovejas coman ese alimento, usted no tiene que ir en contra del pastor. Usted tiene que hacerse colaborador del pastor porque el pastor sabe cuál es el alimento que las ovejas tienen que recibir. Pero este Alejandro y este Himeneo, ellos naufragaron de la fe. Es decir, que el alimento que le estaba dando Pablo a los hermanos, ellos no estaban de acuerdo. Ellos querían dar alimento balanceado como se conoce hoy día. Ya no se le daba alfalfa, ya no se le daba trigo a las ovejas, o maíz a las ovejas. Ahora se le daba alimento balanceado. Pero ese no es el alimento que Dios proveyó. El alimento balanceado es el alimento que el hombre inventó, ¿no?, reemplazando al alimento natural. Y fíjese que el alimento balanceado tiene otros componentes químicos que hacen el desarrollo más
pero que es más apresurado, que la reproducción sea más ligera. Bueno, hay muchas cosas, pero el alimento natural está acorde con la vida de la oveja, ¿no? Con la vida de la oveja. No tanto con, ciertamente que la carne, la reproducción, el crecimiento de ese animal depende de la vida, no depende del alimento balanceado. Pero cuando le damos el alimento balanceado, nosotros nos oponemos a la vida, queremos acelerar el proceso de la vida. Bueno, así estos hermanos que introducen, que van en contra del alimento que los pastores dan a las congregaciones, ellos quieren poner un alimento que acelere muchas cosas en la vida del creyente. Y hay cosas que no se pueden acelerar. Hay cosas que necesitan el tiempo de la vida. ¿Vio? Como querer hacer como Adán, ¿no? Que Adán nació hombre. Y muchos quieren que los hijos de Dios nazcan cristianos maduros. Usted ya es un cristiano maduro, ¿no? Y no echan de ver que hay una vida que tiene que crecer ahí, que tiene que ir en aumento. Entonces van en contra de la enseñanza, ¿no? Que el pastor está dando a las ovejas, a los hermanos que recién llegan, ¿no? Le está dando un alimento que vaya de acorde con la vida que ellos tienen. Eso es lo que hizo Alejandro el Candelero. Eso es lo que hizo Himeneo. No, fíjese, Himeneo hizo eso. Bueno, todas las veces que leemos de este tipo de personas, ¿no? Personas exitosas, son líderes sobresalientes o ministros que están puestos como ejemplo para que no sigamos. Por ejemplo, me vino a la cabeza el profeta Samuel. Samuel le decía a Saúl lo que tenía que hacer, pero Saúl interpretaba lo que él quería. Y entonces desobedecía a Samuel. Cuando desobedecía a Samuel, ¿a quién desobedecía? A Dios, porque Samuel era profeta de Dios. Él no hablaba lo que él quería, Samuel, no profetizaba lo que él se le ocurría. Él era profeta de Dios. Y Saúl tenía que seguir la dirección que Samuel. Pero Saúl era un hombre arrebatado, impetuoso. ¿Vio? Se tardaba unos minutos Samuel y tomaba el mando él. Y hacía lo que quería. Mató a todos los amalecitas, creo que fueron, pero al rey de los amalecitas no los mató. Y lo engordado del ganado tampoco lo mató. Cuando Samuel le dijo que te matara a todos. ¿Se da cuenta? Esto es una reiteración, una repetición de la desobediencia del hombre. La carne del hombre es desobediente a la voz de Dios. Entonces fíjese esto, hermano amado. Son ejemplos de hombres sobresalientes, pero ejemplos que no tenemos que imitar, como en el caso de Saúl, es lo que se me vino acá a la mente. Gloria al nombre del Señor. Y Alejandro y Himeneo están puestos como ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Usted tiene que obedecer a su pastor, ¿no? Y cuanto más este pastor predica el Evangelio de la Gracia, estar sujeto, tiene que alimentarse con lo que el pastor le está dando, tiene que tragarlo eso, no razonarlo, tiene que tragarlo, porque si usted lo razona, usted no lo va a tragar. No lo va a comer porque usted va a decir cómo una vaca verde, una vaca negra que come pasto verde puede dar leche blanca. Es un razonamiento y eso le va a llevar a no comer. Pero usted no razone cuando el pastor le da la palabra. Usted coma la palabra, ¿no? Y ese alimento se va a procesar en usted. Y usted va a comprobar que ese alimento le va dando fuerza a esa vida que usted ha recibido y crecimiento. Pero Himeneo y Alejandro, ellos le causaron mucho daño a Pablo. Así usted causa daño a la iglesia. Cuando usted vio como Alejandro y como Himeneo, usted se levanta con su razonamiento o con su alimento balanceado a querer alimentar a las personas. ¿Vio? Muchos tienen alimento balanceado.
y le dan a las ovejas ese alimento, porque ellos quieren producir algo acelerado en ellas, ¿no? Quieren que sean fructíferos de la noche a la mañana. No, no es así. Con la vida no es así. La vida necesita su tiempo. Hay que vivir las etapas. Uno vive siendo niño, no sé cuántos años, después adolescente, después o preadolescente, adolescente, y después ya un muchacho ya va siendo hombre y después tiene que vivir la vida del hombre y después vive la vida de un hombre maduro y después un anciano y así. Son procesos de la vida. Que el alimento balanceado no lo puede evitar, o sí. Porque cuando comemos alimento balanceado comemos muchos químicos. Y nosotros no sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar en contra de esos químicos. Usted fíjese que hoy es muy difícil encontrar un pollo en la carnicería que sea natural. Todos los pollos, las carnes que nosotros comemos, eso es todo por medio del alimento químico que se da, de los productos que vienen así en alimento balanceado. Aún la hortaliza, todo es químico. Ya lo natural es muy difícil encontrarlo, se encuentra, sí se encuentra todavía lo natural. Pero a nosotros que estamos tan acostumbrados a recibir alimento balanceado, se nos va a resultar un poco no agradable lo natural. Porque uno se acostumbra tanto al alimento balanceado que ya desecha el alimento natural, no tiene el mismo gusto, no el mismo sabor. Bueno, el alimento balanceado yo estoy completamente seguro que crea enfermedades diversas, ¿no? Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, este Alejandro le hizo mucho daño al apóstol Pablo. Y así hay muchos Alejandros y mucho Himeneo en estos tiempos rondando la iglesia, dando vueltas, no con una bolsita de alimento balanceado y no con la verdadera palabra de Dios. ¿Vio? Y quieren que los hermanos coman lo que ellos traen. Y nosotros no estamos dispuestos a desechar lo que Dios nos da. El alimento de Dios es su palabra que es una palabra que no daña, es una palabra benefactora. ¿Por qué benefactora? Porque es una palabra viva, porque nos da salud. La palabra de Dios nos da salud, no nos trae enfermedades espirituales, ni físicas, ni nada. Nos da salud la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Y comer alimento balanceado que traen estos Alejandros y estos Himeneos, y yo creo que usted tendría que considerar, hermano, no hacerlo. Ahora, Alejandro y Himeneo hicieron un naufragio de la fe. Naufragaron de la fe. Ellos son, como en el caso de Saúl, son líderes sobresalientes en la iglesia, ¿no? Son ministros, ¿no? Pero al igual que Saúl, ellos son ministros que están puestos para que nosotros no sigamos su ejemplo. No tenemos que seguir los ejemplos de estos hermanos. No tenemos que seguir a los hermanos que se apartan, ¿no? Yendo en contra de lo que el pastor enseña. No haga eso. Primeramente que está dividiendo la iglesia y eso es un pecado muy grande. Porque es un pecado muy grande dividir la iglesia, ¿no? Y la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Pero, como Dios no quiere la muerte, siempre está la restauración por medio del cambio de mente, por medio del arrepentimiento. No es que usted va a hacer una cosa así y se va a ir al infierno, cosas así, perder su salvación, pero pueden morir prematuramente. Bueno, entonces fíjese, Alejandro significa ayudante de hombres, y Himeneo significa casamiento. Veo por medio de la ayuda de Alejandro, y los hombres se casan con esta contradicción, con esta falta de fe, con esta conciencia sensible. Ellos van en contra de eso y se casan con la dureza, se casan con la insensibilidad, se casan hacen un matrimonio todo eso, por así decirlo. Entonces,
o cantos de bodas, ¿vio? Cantos de victoria. Ellos tienen mucha alegría en sus corazones cuando logran engañar a los hermanos, a los incautos, a los que no conocen la palabra de Dios, a los que no leen las escrituras. Ellos están de alegría, de fiesta. Y ustedes saben que hay muchas bodas que no son ordenadas por Dios, ¿no? Y esa es es como una boda. Alejandro y Mineo es como que ellos estaban de boda, ¿vio? Estaban de alegría, de gozo, ¿vio? Y ellos, cuando uno se casa, se une las manos con su pareja y se aleja. Y eso es lo que hicieron Alejandro y Mineo. Ellos unieron las manos, es un decir, ¿no? Y se alejaron. ¿Se alejaron de dónde? De la verdad. Se alejaron del apostolado, de lo que enseñaba el apóstol Pablo. Y estos son los verdaderos enemigos de la iglesia. Y la iglesia los escucha. ¿Por qué los escucha la iglesia? Porque no hay enseñanza, no hay instrucción. Uno viene cualquiera y dice que es un hijo de Dios y usted recibe todo lo que ese hijo de Dios dice. Pero para recibir lo que los hermanos hablan, cualquier hermano que hable, usted tiene la palabra de Dios ahí, la Biblia. Usted está siendo instruido por un pastor que le está enseñando, que le está dando conocimiento de la palabra de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo que lo guía a toda verdad y a toda justicia. No crea todo lo que usted escucha. Usted evalúe si está en la palabra o no está en la palabra y cómo está. Tiene que leer no solamente versículo bíblico, sino que tiene que leer el contexto también de lo que el hermano viene hablando. Estos hermanos hicieron mucho daño a la iglesia. No solamente Alejandro y Mineo, sino hay muchos hermanos que hicieron mucho daño a la iglesia local y que se tienen que arrepentir. Se tienen que arrepentir, porque, como lo vuelvo a repetir, algún día vamos a estar delante del tribunal de Cristo, ¿no? Usted que está siendo amonestado por la palabra, por el Espíritu, arrepiéntase, tenga un cambio de mente, vuélvase a su pastor, cierre ese lugar que abrió, no diciendo que el Señor le abrió cuando no puede ser nunca eso. Eso es una mentira, es un engaño que usted mismo se proporciona para hacer lo que usted quiere. El Señor no lo mandó a abrir nada. El Señor lo mandó a obedecer a su pastor, a estar sujeto a su pastor. Su pastor no le dio permiso a usted. No lo autorizó, no lo envió. No, pero a mí me envió Dios. Mentira eso. No puede contradecirse la palabra. La palabra dice, está sujeto a vuestro pastor y obedecer a su pastor. Si el Señor lo hubiera enviado a usted, le hubiera dicho a su pastor que lo enviara como le dijeron, lo hizo con los hermanos de Berea, de Antioquía, cuando estaban todos los hermanos unánimes y dijo el Espíritu Santo así, apartadme a Bernabé. Y ahora el Espíritu Santo tiene que venir a la vida del pastor y decir, apártame a tal hermano. Ese es el orden divino. Pero a usted, ¿quién lo apartó? Vuelvo con este tema. Y con más fuerza, porque lo tuve pensando, porque lo tuve analizando. Vuelvo con este tema, porque el daño que se hace a la iglesia local, el daño que se hace al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es muy grande. Es muy grande. Hermano, yo le ruego en el Señor que se arrepienta y se vuelva. Vuélvase. No, los pastores que predicamos el Evangelio de la Gracia estamos llenos de amor y de misericordia, ¿no? Y no estamos para disciplinar. Acá el que disciplina es el Señor. El Señor es el que disciplina. Ahora fíjese, ellos se alejaron de la verdad. ¿Quién? Inimeo y Alejandro se alejaron de la verdad. Fracasaron en manifestar una buena conciencia para con Dios. Usted sabe en su conciencia que usted no fue puesto por Dios. Usted lo sabe. Usted sabe en su corazón que usted vivió una mentira por años. Por años vivió una mentira, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Qué triste situación la suya, hermano, ¿no? Es una triste situación. Usted tiene que volver así al lado de su pastor y estarle en obediencia a su pastor, ¿no? Y en sujeción a la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Fíjese que yo creo que hoy día hay
los que tienen la conciencia para con Dios y los que contrariamente andarían, no andarían ni hablarían como lo hacen, ¿no? Hay algunos que no tienen conciencia, su conciencia está muerta, ya nada les acusa, nada les perturba a ellos, ¿no? ¿Y cuánta gente juntan? Porque ellos son ayudadores de hombres, ellos quieren ayudar a las personas, no están por el Evangelio, ellos están por las personas para beneficio suyo, ¿no? Para beneficio suyo. Acuérdese que este Alejandro creo que fue a Tesalónica, ¿no? Él volvió atrás Alejandro. Bueno, creo que fue Alejandro, no me acuerdo bien. Así Meneo y Alejandro hicieron un naufragio de la fe por no tener una buena conciencia para con Dios y por no guardar la fe del Evangelio puro que Cristo le había dado al apóstol Pablo. Cristo le dio. Y usted sabe, ¿no?, que los hermanos que predicamos la gracia predicamos el Evangelio puro. El Evangelio que no está para engañar ni para vivir a costilla de los hermanos. Este es un Evangelio puro. El proveedor es Dios siempre. Ahí en 2 Timoteo 2:17, ¿no?, leemos de Meneo, ¿no? Vamos a leerlo. 2:17. 2 Timoteo 2:17, donde dice, en el 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque muy adelante irán en impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de las cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había hecho, y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, sabiendo esto, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad, de toda maldad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Todo aquel que invoca el nombre, apártese de toda maldad. Alabado sea el Señor. Entonces ahí leemos de ahí de estos hombres, de Meneo. Y él Meneo estuvo un encontronazo con Alejandro, ¿no? Tuvieron una querella, por así decirlo, ¿no? Y así pasa cuando estos hermanos se ponen de acuerdo para ir contra el pastor. Ellos se van juntos de ahí de la iglesia y ponen un lugar y no permanecen unidos. Se terminan separando y así va a ser toda la vida. Nunca van a poder consolidar una unidad verdadera. Siempre van a estar uniéndose y separándose, uniéndose y separándose, uniéndose y separándose. Y así viven ellos su vida, ¿no? Porque cada uno quiere establecer lo de uno, ¿no? Si los dos quisieran establecer lo de Cristo, si los dos quisieran establecer lo que Pablo enseñó, entonces no habría problema. Pero cada uno quiere establecer lo de uno. Y con lo que cada uno tiene quieren ayudar a los hermanos. Y nosotros no podemos ayudar a los hermanos con lo que nosotros tenemos, sino con lo que tiene Dios, con lo que tiene Cristo. Entonces fíjese, no permanecerán unidos estos que dividen la iglesia, pues caen en la alevosía y la separación, en las peleas. Por lo tanto encuentra Himeneo a Fileto y toman una dirección. Entonces ahora estaba con Alejandro, ahora se va con Fileto y toman una dirección. Bien, siempre están buscando a alguien que los apoye ellos. Son hermanos dañinos, porque son hermanos dañinos que permitieron que su conciencia se haga autorizada, que ellos se levantaron como se levantó Lucifer en contra de Dios, ¿vio? Y ahí fue destronado. Fíjese, Dios lo vistió con lo mejor a Luzbel, con lo mejor.
Pero él, en vez de aprovechar eso, se levantó en contra de Dios. Y esa naturaleza todavía está en el hombre. En los hombres que todavía no han encontrado, no al hombre viejo y al cuerpo de pecado destruido. Porque muchos santos todavía caminan con el hombre viejo y con el cuerpo de pecado. Por eso hacen lo que hacen. Entonces fíjese, hermano, qué terrible. Esto es una amonestación a la iglesia, a nosotros. Usted sea fiel a su pastor. Hasta el último día de su vida, sea fiel al Señor. Sea fiel a Pablo, sea fiel al Señor Jesucristo primero, a Pablo, a Timoteo y a su pastor. Seale fiel en tanto y en cuanto él enseñe correctamente la palabra de Dios. En cuanto él le lleve a Cristo a usted y no a él. Nosotros no tenemos que tener a la gente detrás de nosotros. Tenemos que llevar a la gente detrás del Señor Jesús. No, porque nosotros no podemos hacer mucho por la gente. Yo por lo menos no puedo hacer nada por la gente, si no es a través del Evangelio. Yo le puedo predicar el Evangelio, le puedo enseñar alguna palabra que está escrita en el Evangelio, pero ayudarlo más que eso no lo puedo hacer, pero Dios lo puede ayudar mucho más que eso. Por eso le decimos que sigan el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces sigan el camino, síganos a Jesús. ¿No? Jesús es tu ayudador. Jesús es el que te ayuda, el sustentador. Perdón, hermano, que no me salía la palabra. ¿Vio? Él es el sustentador. Nosotros no somos sustentadores, no los pastores, en todas las áreas, en todas las necesidades que los hermanos. Lo podemos ayudar en algunas cosas, pero no en todo. Así como usted tampoco me puede ayudar en todo a mí. No, los hermanos nos pueden ayudar en todo lo que necesitamos los pastores. Necesitamos depender del Señor, porque si no dependeríamos de los hermanos. Nosotros no podemos cargar nuestras vidas sobre los hermanos, los pastores. Nosotros cargamos nuestras vidas sobre el Señor Jesucristo. Él es el ayudador, Él es nuestra clavija. Ahí encontramos todas nuestras necesidades. Y así como el Señor nos enseñó a nosotros que Él es la clavija, que en Él encontramos todas nuestras necesidades, nosotros enseñamos también a la iglesia, a cada hermano que vaya detrás del Señor, no detrás de nosotros. Nosotros no queremos que nadie nos siga a nosotros. Yo por lo menos no quiero que nadie me siga. Que lo sigan al Señor, que crean en el Señor, que conozcan al Señor, cómo Él hace para proveerles a ustedes. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. No me interesa que ustedes vengan detrás mío. Yo no quiero que venga nadie detrás mío. No que vayan detrás del Señor, porque yo voy detrás del Señor. Bueno, pero estos sinvergüenzas, Mineo y Alejandro, eran personas sinvergüenzas, ¿no? Que se alejaron del pastor, que era el apóstol Pablo, que se alejaron de él, no para hacer lo que ellos querían hacer. Ellos querían ayudar a la gente, pero bajo sus pensamientos, bajo sus sentimientos, y no bajo la enseñanza que Pablo le estaba dando a ellos. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Entonces se separaron. Y Mineo y Alejandro se separaron. Y entonces Mineo encuentra a Fileto. Y bueno, y toman otra dirección, esta pandilla de sinvergüenza, pastores sinvergüenza, porque hay pastores sinvergüenza, hermano, eso se lo puedo asegurar. Por eso usted vio, yo no quiero hablar mal de los pastores, y menos de aquellos que puso Dios, que Dios me guarde de hablar con un siervo del Señor, pero los que son sinvergüenza son pastores que Dios no puso, porque Dios no pone pastores sinvergüenza, Dios pone pastores que son creíbles, pastores que fueron probados, que fueron enseñados, que se sujetaron a sus propios pastores, que se sujetaron a la enseñanza, a la instrucción que sus pastores les dieron, que no fueron rebeldes, que fueron obedientes a toda la instrucción. Dios pone esas personas para que sigan con la predicación del Evangelio. Por eso el Evangelio siguió hasta hoy. No, pero el diablo trabaja y trabaja tratando de poner en los lugares clave de la iglesia sinvergüenzas, como Alejandro y como Mineo y como Fileto, porque el diablo trabaja también. En un tiempo había hermanos preciosos en el ministerio, pero después se empezó a ver la plata, y ahora vamos a poner los que tienen plata, los que tienen coche, los que tienen camioneta, y aquel que tiene
que es pobre, pero que tiene conocimiento, que tiene sinceridad, que tiene verdad, que tiene honestidad. No, ese no nos interesa. A nosotros nos interesa hombre de poder. Señor amado, decía yo en aquel tiempo. ¿No ven que la iglesia la sostiene el Señor? ¿No ven que la iglesia la sostiene Él en su mano poderosa? Él provee todo para las necesidades de cada hermano y de cada hermana. Gloria al nombre del Señor. La iglesia no es la que provee. ¿Sabe quién provee? La cabeza, porque la iglesia es el cuerpo del Cristo y el cuerpo de Cristo no provee. El que provee es la cabeza, usando al cuerpo. Porque el cuerpo sin cabeza no puede proveer nada. Bueno, entonces toman otra dirección estas personas. Y bueno, lo mismo sucedió con Alejandro, que se separó de Himeneo. Entonces vemos el versículo 18, ¿no? O en el versículo 18 vemos el error particular de estos hombres caídos, porque ellos cayeron de la gracia. ¿Vio? Cayeron de la gracia. Dejaron la fe, dejaron la palabra que Pablo les enseñaba. Cayeron de la gracia. ¿Dónde le enseñó Pablo a usted causar división dentro de la iglesia? ¿Dónde le enseñó Pablo a usted a seguir a los hombres? ¿O a ser ayudado por los hombres? Nunca. Entonces dejaron la palabra de fe. No se desviaron de la verdad. ¿No? Ellos se desviaron de la verdad cuando dijeron que la resurrección ya se había efectuado. Y entonces trastornan la fe de algunos. Usted sabe que cuando usted va con su propia filantropía, por así decirlo, ¿no? Cuando usted va con su propia filantropía, usted daña la fe de los hermanos. Usted sabe que eso no quedará sin castigo, no que usted va a perder la salvación y que Dios lo va a mandar al infierno, pero hay pérdidas, ese es el castigo. Hay pérdida cuando usted vaya delante del tribunal de Cristo. Usted espera recibir una corona de oro, usted espera recibir un cuerpo glorificado conforme a la gloria que Cristo tiene, usted espera recibir las facultades de Cristo, no para ser esposa de Cristo, pero usted va a perder eso. Usted lo va a perder. ¿Por qué lo va a perder? Y porque usted se desvió de la fe. Usted causó una división en la iglesia. Usted hizo lo que nadie le mandó a hacer. Usted puso un lugar que ahora se llama iglesia, pero ¿quién lo mandó a usted a hacer eso? ¿Qué ministerio lo mandó? ¿Qué Espíritu Santo lo mandó a usted? Encima usted se fue de la iglesia de su pastor. Usted tenía un pastor, tenía que estarle en obediencia, sujeto a su pastor. ¿No es así? Entonces, fíjese. Entonces, sin duda, Himeneo y Alejandro enseñaron que la resurrección ya se había efectuado. Esto lo comenzó Himeneo y Alejandro lo siguió. Pero Alejandro agregó algo más, porque Alejandro significa ayudante de los hombres. Alejandro repudiaba la enseñanza de la resurrección de los muertos, cosa que es todavía futura, ¿no? Porque eso era en el futuro, él miraba que eso no iba a ocurrir en el futuro, y enseñó que la resurrección de los muertos ya se había efectuado, Alejandro, que no iba a haber resurrección de los muertos. Pero el Evangelio no enseña eso. El Evangelio enseña que una vez que nosotros morimos, que nuestro cuerpo físico muere, nosotros en el día que Cristo venga a buscar a la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, todos aquellos creyentes, ¿no?, que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos van a resucitar de la tumba. Por eso los cuerpos tienen que ser enterrados y no quemados. Porque el quemar el cuerpo es un juicio, ¿no?, que Dios no nos permite a nosotros dar ese juicio, ¿no?, a nuestros cuerpos, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Entonces, para que tu cuerpo pueda ser tomado del polvo, tengo que enterrarlo. Y ahí se deshace, se hace polvo nuevamente. Y misteriosamente de ahí se va a levantar un nuevo cuerpo, es decir, nuestro cuerpo
pero ya no con estas debilidades, no con esta naturaleza, con esta vida que tengo yo ahora, sino con una nueva vida, con una vida eterna. Bueno, y ese es un tema que no quiero ahondar hoy, pero lo vamos a tocar. Entonces, para Alejandro eso era muy tedioso escuchar eso, que en el futuro íbamos a resucitar. Sino que ya resucitamos ahora, pero si nosotros resucitamos ahora, entonces no podemos morir, porque ¿con qué vida resucitamos? Y porque con vida eterna, pero Alejandro murió. Entonces nos damos cuenta que lo que enseñaba Alejandro era mentira. Porque él enseñaba que la resurrección ya se había efectuado. Entonces, si la resurrección fue efectuada, entonces Alejandro no podría morir. Porque ¿cómo vamos a resucitar sino con la vida de resurrección? La vida de resurrección es eterna. Porque Cristo resucitó de entre los muertos y Cristo vive hasta hoy y Cristo vivirá eternamente con esa vida. Entonces vemos, por lógica, vemos que lo que enseñaba Alejandro no era verdad. Que lo que era verdad es lo que Pablo predicaba. ¿No? Pablo decía que la resurrección iba a ser en el día que sonara la última trompeta. Tesalonicense, en el capítulo 4 de Tesalonicense, primera de Tesalonicense. Ahí usted puede leer sobre la resurrección de los muertos y también puede leer ahí en primera de Corintios capítulo 15, versículo 23 hasta el 45. Entonces lo que predicaba Alejandro era mentira. Y con esa mentira engañó a muchos. Y muchos desecharon las enseñanzas que Pablo estaba dando. Desecharon, porque caía más simpático lo que decía Alejandro. Pero Alejandro era un mentiroso, porque Alejandro murió. Y sus hijos murieron. Y su generación murió. Y después la generación de ellos hasta hoy. La gente sigue muriendo. Entonces la resurrección de los muertos no se efectuó todavía. El único que pasó por la muerte y resucitó y vive es nuestro Señor Jesucristo, juntamente con aquellos que resucitaron del Antiguo Testamento y están en la presencia de Dios. Porque hay gente resucitada en el cielo, que son los del antiguo pacto. Porque Él fue a las partes más profundas de la tierra, al infierno, y llevó cautiva la cautividad. ¿Y quiénes estaban cautivos? Los creyentes del Antiguo Testamento. Entonces fueron arrebatados con el Señor. Ya vamos a tocarlo. Yo voy a tocar el libro de Apocalipsis y lo vamos a leer del primer versículo hasta el capítulo 20 nuevamente. Lo vamos a leer, ya lo hemos leído en el tiempo de la pandemia, pero estoy sintiendo el deseo de volverlo a tocar el libro de Apocalipsis. Bueno, fíjese qué dice el apóstol Pablo. Alejandro introdujo la filantropía, ¿no? Por consiguiente comenzó a edificar una casa. Él empezó a edificar, casas para gente, para los mendigos, ¿no? Él empezó a edificar casas de socorro, estaba ayudando a la gente, porque Alejandro significa ayudador de hombres. Pero lo estaba haciendo sin la salvación, no sin la fe, porque él abandonó la fe. La fe fue, dice, que fe, perdone que perdí la hoja, hermano, hicieron naufragio de la fe. Él se salió de la fe y ahora él ayudaba a la gente no por medio de la fe, por medio del Evangelio, sino por medio de su filantropía, por así decirlo, hermano, gloria a Dios. Entonces él hacía comedores, vio cuántos tienen comedores para ayudar a la gente, ¿vio? Pero sin salvación, sin predicar la verdad, sin enseñar a las personas que hay un Dios que salva, un Dios que nos puede dar una nueva vida y que con esa vida nosotros vamos a aprender a trabajar y vamos a aprender a valernos por nosotros mismos. ¿No? Que el comedor es un medio, es por este momento, pero no que siempre va a haber un comedor, no que tiene que haber una forma de ganarnos la vida sin sacarle el alimento a aquellos que son sostenidos en su necesidad y que el mundo es, porque el comedor es una provisión del mundo, pero Dios hace otro tipo de provisión. Cuando Dios provee para todo nuestro ser,
provee para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nosotros no tendríamos que ir a los comedores, ¿no? Porque Dios nos enseña a nosotros que el obrero es digno de su salario. Entonces yo tengo que llegar a ser un obrero. Pero para llegar a ser un obrero tengo que aprender un oficio. Pero para aprender un oficio tengo que estudiar. Y ahí están todas las etapas de nuestra vida para poder valernos por sí mismos por la ayuda de Dios. Y no ir a un comedor. ¿Están mal los comedores? No están mal los comedores, yo no digo eso. Ayudan a la gente, al necesitado, ¿no? Aquellos que no tienen oficio, aquellos que el mundo no los pudo preparar. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos prepara para toda nuestra vida. Él nos instruye por medio de la gracia. ¿No? La gracia nos instruye. ¿Dónde nos lleva la gracia? Tener que aprender un oficio. ¿Qué aprende un hermano cuando llega a la iglesia? Un oficio. Por lo menos eso era antes, la iglesia de antes. Cuando yo llegué a la iglesia, ya hace 53 años atrás, yo no sabía hacer nada. Lo único que había hecho es estudiar. Estudié la primaria y después la secundaria en un instituto de agronomía. Yo no tenía oficio. Eso que yo estudié acá no me ayudaba a vivir. Tenía que haberme ido para las provincias, pero bueno, me vine para este lado. Y tuve que aprender un oficio. Y bueno, y ahí los hermanos me enseñaron a hacer pastones, me enseñaron a hacer contrapiso, me enseñaron a hacer cañería de agua, me enseñaron a hacer una columna, me enseñaron a hacer una base, unos troncos, unas columnas, las parrillas. Aprendí. Y yo no necesito ir a un comedor. Porque yo ya sé cómo ganarme la vida. ¿Se entiende, hermano? Y ahí está la dignidad del hombre. La dignidad del hombre es poderse sostenerse con la ayuda del Señor por sí mismo. Pero bueno, este Alejandro ayudaba a los hombres, le proveía, hacía un comedor, ¿vio? Socorría a los necesitados, pero no les presentaba la salvación porque él se salió de la fe. De esta manera él llegó a ser un hombre muy popular, muy conocido. Él caminaba en la calle expresando compasión. Él decía, pobre compañero. Y luego saca una moneda y se la da. ¿Vio? Eso no es ayudar a una persona. Ayudar a una persona, vio que a veces yo miro reel por el YouTube, o así por el YouTube. Y ahí hay un hombre sentado ahí, esperando que alguien le dé una limosna. Viene un joven, ¿no? Y saca plata del bolsillo y el hombre está esperando que el hombre le dé la plata. Y entonces no, le da la plata y después se la saca a la plata. Y va y le compra un pack de agua, de agua. Entonces el hombre le da el pack de agua y le compra la primera botella de agua, dándole a entender que él puede vender el agua y tener plata. Entonces el hombre, puedo vender agua. Y viene otro y le compra, y viene otro y le compra. Y ahora, en vez de tener un pack de agua, tiene 2. Y después tiene 4, y después se puso un kiosco. Y así fue creciendo. Esa es la manera. Así nos enseña Dios, ¿no? A que nosotros podemos depender de Él. Y cuando dependemos de Él, nunca necesitamos un comedor comunitario. Que Dios bendiga a los hermanos, a las personas que trabajan en los comedores. Gloria al nombre. Pero es un método de las personas como Alejandro, muchas veces que ellos usan para caer bien y engañar a la gente. He aquí una gigantesca estructura que acomoda a millares de personas y llegan a obtener la reputación de ser ayudantes de los hombres. ¿Vio? Nosotros no podemos ayudar a los hombres si no es con el Evangelio, si no es con la verdad, sino con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en teoría y en práctica. No en teoría solamente. Necesitamos la práctica. Gloria al nombre del Señor. Hermano, se me pasó la hora. Estoy esperando que termine de tonar esta... Se me pasó la hora sin darme cuenta, el teléfono me avisa. Bueno, hermano, discúlpeme, voy a cortar acá. Vamos a seguir con esta última parte del libro de Timoteo.
y el Señor les bendiga grandemente. Les mando un abrazo desde aquí, oren por nosotros. Acuérdense que vamos a hacer este viaje a Misiones, llevando ayuda a los hermanos, a las personas que necesiten. Si usted puede colaborar con algo, hermano, va a ser bien recibido. Yo le aseguro que lo que usted nos ayuda va a llegar. Yo pongo mi palabra, no, que va a llegar, no va a ser desviado para ningún otro lado. El Señor le bendiga, oren por nosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has hablado en esta mañana y bendice a todos los oyentes y que todos los oyentes puedan sentirse bendecidos por tu persona, por la persona de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor le bendiga, hermano.